can't stop, won't stop. Where the bricks at? I give him that ditty bop. Like take that, take that, take that, take that. I'ma put in work, I'ma do that ASAP. Throw my faith in rap, but it say don't say that, huh? What I'ma turn down for? I feel like Shaq in 9-4, breaking glass in that black boulder like Kobe in Toronto, huh? Driving 81, yo, I dropped the 88. Ricky Bobby, shake and bake, sleeping on it, should've stayed awake, huh? Everybody make mistakes like VJs, tryna say my name is Minio. Say it with me, Minio. Okay, great, 2 forks high, raise the stakes, risk it all, I take the hate. This the winning team, get the Gatorade. My guy good, but he's not safe, nah. They try to shut us down and it ain't gon' slide. Only thing I fear is God and he on my side. That's the confidence I got, cause he got me. That's why I really feel like you can't stop me. That's all you got. Come on with it. That's all you got. You can't stop me. You don't got the power. Shut me down. That's not enough. I'm my biggest problem. You don't got the power. Shut me down. That's not enough. You can't stop me. You're my biggest opponent. You know me, I know you, we know it. Whenever I fail, you always been there to simply remind me I've blown it. You don't see when I'm growing. You don't see where I'm going. You only see in the moment. You know my mistakes. You never let go it. Don't cease to amaze me, and it drive me crazy. That you catch every detail that I missed in the songs I'm making. Saying you will never write a verse like Kendrick, never be the rapper I got from Hendrix. Top 10 alive, you will never be mentioned. Why aim so high, won't survive the trenches. Plus, you a Christian, Andy. They will never listen, Andy. Plus, we a pigment, Andy. You don't got skill, you a gimmick, Andy. Well, if I listen to you and everything you put in my ear, I'll be living like woulda, shoulda, coulda. I'll be paralyzed by fear. Ain't that the truth? If I quit, the only way I lose. I got 2 choices when I do this: make moves or make excuses. If you know who I'm talking about, then you got me. My biggest enemy is me, and even I can't stop me. They try to shut us down. You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Todd's picking it up. Let's go. Bienvenidos a la primera semifinal que tenemos de esta sección masculina del Campeonato de España Sub-15 de Comunidades Autónomas. Conmigo, Julio, buenos días. Muy buenos días a prontito, todos. Un poco extraño este horario de semifinales. Nosotros acostumbrados a que siempre sean las semifinales los partidos grandes del sábado por la tarde. Sí, suelen ser sábado por la tarde. Aquí sábado por la mañana. Los chavales yo creo que les da igual. Son todavía jovencillos y han madrugado muchos toda su vida para jugar por la mañana. Y yo creo que ya están a tope. Hay buena música, ¿verdad? Megafonía. Tenemos speaker animando aquí a la grada. Otros disfrutaron ayer de un maravilloso concierto de Mago de Oz aquí en La Coruña. O sea que yo creo que estamos aquí puestos y dispuestos para ver primera semifinal. Ya esto es el plato fuerte.
Veremos a ver, recordamos Cataluña viene como primera clasificada del grupo A, 8 goles a favor, 6 en contra, 6 puntos. La Comunidad de Madrid como segunda con 6 puntos, 22 a favor, 4 en contra. Así que hay que decir que en un grupo de 4 selecciones y con 2 selecciones que a priori venían más bajas de nivel. Y comienza el encuentro, primera posesión para el conjunto de la selección catalana. Muy importante, sobre todo lo que hemos estado comentando un poco al principio aquí fuera de cámaras, la importancia tanto en estas categorías como en esta pista del juego en equipo. Mucho. Esta pista 40 por 20 más algún metrito de más que puede tener la valla es juego en equipo. Sin ello no tienes nada que hacer. Aquí no te puedes hacer un slalom ni regatearte a 2 por velocidad. Es imposible simplemente por espacio. Y ahí llegó el primer tiro que ataja la selección de Madrid, en este caso defendida hoy por Jorge Albi, que no estuvo en el último partido de la selección madrileña por lo que nos dijiste, la rotación de porteros. Sí, porque ¡y vino el gol! Gol de Leo más dorsal 50. Con esto nos ponemos con el 1-0 a 1 minuto de empezar el encuentro. Sí, ha asumido galones, se ha ido por valla derecha y buen disparo tras un regate. Cataluña ayer me causó una maravillosa impresión contra Comunidad Valenciana. Salió hecho un vendaval, hoy lo habrá intentado. No ha conseguido el pack en las primeras jugadas, pero Cataluña va de cara. O sea, va al ataque constante, porque yo creo que se ven capacitados para llevarse este campeonato simplemente por una constancia en el ataque. Pero claro, ese cuerpo a cuerpo a lo mejor le va bien a Comunidad de Madrid. Sí, es una de las cosas que hemos comentado, que vimos en la jornada de grupos como a la Comunidad de Madrid el enfrentarse a un equipo un poco más cerrado atrás no le terminaban de salir las cosas. Sí que consiguió sacar adelante sus partidos. Bueno, contra la selección de Euskadi no llegaron a ganar, pero sí que les costó bastante. Y ahora hemos visto cómo ante la selección catalana están dando y están demostrando el juego que vimos en Bilbao. Sí, el año pasado en Zorroza. Sí, es que Euskadi ayer jugaba de forma muy diferente a Cataluña probablemente hoy, que es Euskadi esperaba atrás al tener la buena ocasión al contraataque, o al menos con parsimonia sacándola desde atrás. Cataluña no, Cataluña quiere ir al cuerpo a cuerpo constante. Sí, por ahora la posesión está siendo catalana, en esta ocasión vestida completamente de negro. Hoy cuidado esa acción y se fue por milímetros de la portería. Sí, fue Tony, un gran pase, gran control. Segunda acción muy peligrosa del equipo catalán. Ya tuvieron ese fallo en el tiro de primeras, un jugador que estaba completamente solo. Ahora hemos tenido esta de nuevo, 2 fallos muy importantes en defensa que no ha sabido aprovechar la selección catalana, y esperemos que luego no le echen de menos. Sí, bueno, yo vi a Cataluña tirando tanto ayer contra Comunidad Valenciana y antes de ayer a Castilla y León, que va a tener muchas ocasiones. Sí, como dijiste, es un equipo que va, como ves, intenta ir lo más vertical posible hacia la portería rival. No se andan combinamientos y ahora tenemos un 2-1. Sí, hay que tener opción cuidado muy ahí. peligrosa. De nuevo tiro elevado buscando la escuadra del blocker. Segunda opción, segundo tiro fuera de nuevo. Sí, Madrid saliendo, se nota más velocidad en ambos conjuntos que el partido de ayer contra Euskadi. Cuidado allí. De nuevo y otra vez al palo. Oportunidad de oro para haber puesto el 2-0 en el marcador. Está cumpliendo expectativas, este comienzo de semifinal. En 5 minutos hemos tenido ya ocasiones en ambas porterías. Y es que se nota que los dos equipos quieren y desean estar en la final del domingo. 3-2. Intentaba ese pase cruzado el jugador número 50, autor del tanto.
Leonardo Mas. Bien cerrado por la defensa catalana. Que presiona muy arriba, Cataluña. Uy, ahí ha habido un cambio estupendo por parte de Lluís Torres. Sacó al jugador que después robó. Era Alan. Intentaba luego esa media vuelta el capitán Bruno. ¡Y gol! Cataluña ahora mismo está en caos técnico. Y por eso solicitan cambio y seguramente portero creo que se está quejando de algo. Ayer, si recuerdas, contra la Comunidad Valenciana se dolía de la cadera después de un gol. No tiene un problema ahora mismo con el casco. Hoy creo que no, eso es un problema más de equipación que físico. Supongo que tendrá solución. Lo que le ha sucedido es que se le ha salido el cordón del babero exterior. Pues el gol fue de Jerico Cerdán a pase de Mario Bangol. Pues muy de cara se le pone el partido. Sí que sabemos que sobre todo aquí no se puede. Para un momento sí, como vemos, le quitan el babero exterior. Se le había soltado. No es obligatorio, ¿verdad? No. Es protección adicional. Sí. Yo como portero siempre nunca lo llevé. Me quitaba más visión que dármela. ¿No molestan los giros de cabeza, giros de cuello? Golpea un poco. Porque va bailando, ¿no? Tienes que ajustarlo muy bien. Hay que estar mucho tiempo. Tú solo en casa es muy difícil ponerlo al 100% bien. Ya. Bueno. Sí, con el babero interior que llevas, si te compras uno bueno, ni notas los tiros. Ajá. Pues 2-0 cuando cumplimos los 5 primeros minutos. Estaban pidiendo ahí que jugara. Así comenzó el partido, contra la Comunidad Valenciana. Ya acabaron 5-2 en cuestión de 8 o 10 minutos. Cataluña metió 5 goles. O sea que no acaba esto más que empezar. Lo que sí que tiene que hacer la selección madrileña es no echarse para atrás. Porque ese es uno de los problemas que sí que hemos visto en estas categorías. Te pones 2-0, ya te vuelves conservador, bajas el ritmo. ¿Verdad? Lo que tú haces también es bajar mucho las pulsaciones. ¡Y gol! Lo que dijimos, no se puede despistar porque Cataluña es un lobo feroz, muy atento. Sin duda. Y con este 2-1, como vemos, que pase por encima del stick. Perfecto, lo que hay que hacer. Sí. Fue un ataque fallido de la selección madrileña y abrió el contraataque 2-1 y no perdonó. Muy bien Cataluña. Imposible para Jorge llegar. La puso en el único hueco donde el guante nunca iba a tapar. Y es que siguen a tope. Siguen intentándolo sin parar. Y es que quieren poner la igualdad en el marcador lo antes posible. Y además la equipación de Cataluña es bonita, Has dicho lobo feroz, yo creo que ha sido ahí un poco el subconsciente, que es que les has visto tan oscuros, tan de negro, que claro, parecen lobos. Es muy bonita esa camiseta. Esa equipación, porque es que es negro completo, tanto la camiseta como las fundas. Continúa la selección madrileña tirando. Error del portero. Sí, la paró a medias porque dejó un rebote en segundo palo, pero estuvo también muy atento. A eso es que notó, ¿verdad? Que se le había escapado y que el pack estaba por ahí. Sí que está un poco. No le estamos viendo al portero catalán como. ¡Ay, cuidado! ¡El gol! 3-1. Vuelve la diferencia de 2 goles la selección madrileña. Lo que decía. Un tiempo muerto a lo mejor por parte de Lluís. Ahí viene el tiro, golpea y la toca lo justo. Lo que decía, no estoy viendo al portero catalán, a Joan, como en la fase de grupos, esa seguridad, ese saber estar en el posicionamiento. Seguramente
Perdón. Seguramente a lo mejor un tiempo muerto o un momento de decir a los chicos, vamos a calmarnos, vamos a dejarles los tiros fáciles exteriores para que vaya cogiendo confianza, vaya cogiendo ritmo nuestro portero, porque lo que estamos viendo son tanta presión. Estamos viendo tanta presión en el partido por parte del conjunto catalán que están dejando muchos jugadores madrileños solos y al final vienen estos errores. Sí, sí. Mira que Y buena parada en 2 tiempos de Jorge. La primera línea de presión catalana son 3 jugadores. Ahí Presionan vemos. 3 jugadores desde la línea de face-off de Madrid hasta la valla detrás de Albi, de Jorge Albi, del cancerbero madrileño. Ahí hay 3 jugadores catalanes presionando. Y luego muy bien Guillén Cortés cómo reaccionó, porque la despejó con el patín el jugador madrileño y realizó el tiro. Lo único es que Jorge estaba bien colocado y mantuvo ese 3-1 a 12 minutos del final de la primera parte. Lo que dijimos, una semifinal como esperábamos, a la altura. Sí, sí. Intercambio de golpes. 2 selecciones muy directas. Y lo que dijimos, a Madrid le gusta tener un rival que juega, que mueve el disco, que no se queda encerrado atrás, porque también tiene mucha potencia y mucha calidad en la salida. Mira, Cataluña ahora tenía un posible tiro, pero falló el control. Nadie contemporiza, ¿eh? Está siendo un partido muy activo, bien limpio, sin faltas. Lo único, Chavales. están trabajando mucho, te estoy dando cuenta, primera línea de ambos equipos, casi no han salido, y luego la segunda línea, todavía no he visto la tercera ni de Madrid ni de Cataluña. Sí, la segunda de Madrid encajó un gol, con lo cual el entrenador a lo mejor prefiere seguir manteniendo a la primera, mientras aguante el cuerpo. Bien ahí el tiro de la selección madrileña, el contraataque catalán. Ahora mira, un 3-2. 3-2, a ver cómo lo resuelve. Quiere buscar el pase. Tiro al medio, había salido mucho Joan. Es un auténtico correcalles, Felipe, este partido, ¿eh? Están realmente están quemando el desayuno. Sí, a mí yo tengo la sensación, viendo desde aquí un poco el lenguaje corporal de Lluís, del entrenador, que les está pidiendo calma. Pues no la están Media hora llevando a cabo. Sí. No están teniendo nada de calma los catalanes, tampoco los madrileños, que están subidos de moral tras 3 goles en 10 minutos. Pero es que va a ser un ataque constante. Es que Jorge Albi está parando varias ya en la línea, en la línea de gol. ¿Cómo es? Tanto va el cántaro a la fuente. Que al final se rompe. Y el público en grande. Y se lo está cambio en la portería de la selección catalana. Lo que te decía, le faltaba ese puntito de concentración. Pues Ahora sí. eso sí, ahora sí que tendría que venir una charla y decirle, vale, te cambio, tienes 10 minutos para bajar pulsaciones, concentrarte, pero en la segunda sales. Probablemente. Tienes que ganarte el trabajo. Pues su compañero Iker Vidal, primera intervención muy buena parada, contraataque de 3 cantos, de la Comunidad de Madrid, quería decir. O sea que estupendo Iker bajo palos. Para eso sirven los segundos porteros. Siempre hay que llevar 2 porteros a las competiciones. Y al final el trabajo del portero suplente, yo siempre que le he dicho, es más difícil que el del titular, porque al final el portero suplente siempre sale en los peores momentos. Cuando ya llevas unos cuantos goles en contra y le dices, chaval, Sálvanos. te toca salir y hacer el partido perfecto. Y tú muy bien has dicho, el portero suplente, porque no hay ni primero ni segundo. Van cambiando según los partidos. Ambos son importantes porque el que sale, el principal, puede fallar o tener un problema físico. Y el que sale después es eso, tienes que hacer el partido perfecto, tienes que esperar que tu equipo marque todos los goles
y que tú… ¡Oh! ¡Llegó el gol! ¡Lo dijimos! Sí, el catcher de Iker no estuvo del todo Alguien fino. la golpeó en medio, ¿eh? Creo que alguien la golpeó en el transcurso, en el tiro. Ese pase de jugador madrileño parecía que no iba a ningún lado, pero Ahí sí, la sí, toca el propio sí, jugador catalán. Sí. Gol en propia del 18. Sí, de Jan Vilaret. Sí, un Pero, error. a ver. O la paras bien o mejor dejar que el portero la pare. Sí. Pues la selección madrileña ha hecho 2 pases al hueco porque se veía presionado por los catalanes. Mira, otra vez es que claro, ahí está dejando huecos. Lo que tú dices es que la primera línea de presión catalana son 3. Si la consigues rebasar, te plantas un 2 contra Se le han dado el gol a Carlos Rodríguez. Sí, Camacho. Sí, lo único para nuestros espectadores, si siguen el acta digital hay un error, no ha cambiado el portero de Madrid. Han puesto a Samuel Nieto. Claro. Ha sido el cambio catalán en la portería de Cataluña. Sí, Pues vamos 1-4, 9 minutos para el final. Están teniendo el inicio soñado, los jugadores madrileños. Sí, yo creo que es la primera línea de presión. Si de 3 jugadores catalanes, si la sobrepasas, te plantas un 2-1 y hoy ahí sí que están teniendo el acierto que no tuvieron ayer contra Euskadi. Sí, al final son… ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo delante de Albi! Cabeza a cabeza, decía sus compañeros. Queda mucho tiempo, 2-4 en el marcador. Paul Alcoba, maravilloso el pase, vamos Tenemos a aquí recrearnos. Qué bien controla una regatea. mano. Bueno. Estos chavales tienen una técnica con estas edades, Felipe, que ahora podrían pintar la cara a más de un veterano, porque este gol es bastante Sí, es encima acertado. lo que hemos dicho, son 2 gestos técnicos muy rápidos, tanto el control a una mano como se acerca el disco y luego recupera. Siempre es una de las cosas que se dicen mucho los entrenadores, lo de no es obligatorio siempre tener el stick con las 2 manos agarrado. De nuevo tiro, parada ahora mismo. Peligroso, había mucho tráfico, tiro frontal, podía haber ido dentro. Una referencia para los viejunos en el Pro. Cataluña está con la flecha para arriba. Están a tope, ya no hay cansancio. Primera línea continúa en pista. Peligroso eso, porque luego te vienen otros 20 minutos. Del conjunto catalán. Y aunque sean refieres, sí. jóvenes, sí, aunque sean jóvenes, al final todos tienen un límite. Aunque es el primer partido del día, si no juegan del todo intensos como este ataque que lo han hecho pausado, y pausado también puede ser muy exitoso como hemos visto. A lo mejor así sí que aguanta más la primera línea, pero en el pim pam pum patio de colegio no aguantan ninguna primera línea todo un partido. Bien, de nuevo Jorge. Sí, parando en la línea de gol. Esto es una de las cosas que yo siempre digo para estas edades. Las semifinales por la tarde les ayudan mucho porque han tenido el partido por la mañana. Ya vas activado, ya estás más concentrado. Llevas el día pues con tus compañeros, no te acabas de despertar porque seguramente más de uno cada vez cuando se levanta tarda 5 horas en quitarse las legañas. Entonces a lo mejor esto sí que ha podido afectar también bastante a la selección catalana. Sí, la verdad es que tardas en activarte. Aunque seas un chaval, algo tardas en activarte. Costó 6 goles ayer a Comunidad Valenciana contra Castilla y León. Fue un 6-0 de parcial en la primera parte. Le pasó a la Comunidad de Madrid contra Bilbao, primer partido de la mañana. Le sale al equipo rival los 3 tiros que pueden salir perfectamente. Ya te das cuenta que ya estás por detrás en el marcador, ya no puedes y cuesta. Sí, es como un cara o cruz. Un partido por la mañana depende mucho de los primeros minutos. Porque estos chavales es verdad que al no ser adultos se pueden ir abajo con un 0-3 en contra. Un adulto analiza y dice, bueno, me han metido 3, ahora puedo meter otros 3 yo. Sí, de la misma Pero forma que ellos me han chaval, metido no. 3 en 5 minutos, yo puedo meter 3 en 5 minutos.
Pero eso muchos chavales les cuesta asumirlo y ahí está la tarea del entrenador. 2 para 1 de nuevo, tiene opciones de tiro. Bien, buena Iker. parada de Iker. Sí, el tiro de Jerico Cerdán de revés. Autor del segundo tanto del conjunto madrileño. Ayer le dimos el MVP contra Canarias porque fue el único jugador que dio 3 asistencias y no marcó gol. Se sacó todos los puntos ayudando a su equipo. De nuevo tiro. Jorge Fácil se lamentaba. El jugador número 9 de la selección catalana. Tony, ¿verdad? Era Tony, sí. Le salió centrado el tiro. Le estaba diciendo, mira, mira, no tires tanto y mira, vamos a jugar en equipo. Ese puntito de asistencia. Hay que repetir el bullying. Muy repartido. Son los dos siempre partido en goles. Eso sí, en Cataluña, Guillem y Toni juegan. Primero ha sido tú me la das, yo marco. Y luego le ha devuelto el favor. Una simbiosis. Son las sociedades que en hockey les llegan hasta élite. Siempre hay 2 jugadores que se pueden llevar muy bien. Se compenetran muy bien en pista. Y los entrenadores siempre les ponen juntos. Veremos a ver. Mira, Madrid ahora presionando así con 3 en campo catalán también. Y buscando esa línea central, como dijimos, para evitar cualquier cambio. Cuando vemos que pitan falta. Posición de Madrid. Yo vi un choque de ambos jugadores. Sí, Parecía o nada. Yo vi nada. A lo mejor podía ser una coincidente, pero no vi nada más que simetría en esa jugada. Vi 2 jugadores que se dieron el mismo tipo de golpe yendo con los dos iban a por el velocidad. disco, se chocaron. Sí. Veremos que han pitado la pareja arbitral. Habrá sido interferencia. Lo que vimos, ¿no? Fue una interferencia. Sí, pitarán interferencia seguramente. ¿La tienes, Pedrules? Bien, ahora Doble Cataluña parada. con Bruno. Tiro final, pase puerta atrás en diagonal. Siempre peligrosísimo. Pero bien Jorge Albi bajo palos. Van los dos. Quizás un pelín. Yo Jugador creo que madrileño con el brazo izquierdo se le ve que amortigua un poco el golpe, pero yo veo eso un acto reflejo casi natural. Te vas Claro. a dar un golpe, pones algo de los brazos para amortiguar. Mejor Sí, porque que en pecho verdad con pecho. no llegamos a ver el disco, pero tiene pinta de que los dos llegan a la vez, a por él. Es un topetazo, Bueno, un estaría más. encontronazo frontal, pero Está bastante cerca el árbitro. Sí, interferencia. Era Alberto Javier Fidalgo. la pareja arbitral, si no la hemos comentado, tenemos a Alberto Javier Fidalgo y a Alba Calero. Pues oportunidad de oro para el conjunto catalán de poner un pasito más cerca la igualdad en el marcador. Sí, recortar distancias, porque bueno, todavía queda toda una segunda parte más estos 4 minutos. Ayer les dio un subidón de moral meter 5 goles a Comunidad Valenciana en 10 minutos, con lo cual van a estar siempre optimistas los catalanes. Tienen mucho potencial y esto no acaba más que empezar, y muy bien para la comunidad madrileña. Sí, ya vimos el gran nivel que tuvo el año pasado en Bilbao. Como comentaste, teníais cuantos jugadores un poco más de hielo, que físicamente en la pista de Bilbao te pueden aportar un poco más, pero en esta, bueno, al final, si miramos un poco, condiciones de pista son muy parecidas a las que en Madrid. Tres cantos, medidas son iguales, más curva tiene obviamente. La de Fénix de Carabanchel también, muy parecida. La que se sale de la escala ahí es la de Las Rozas. Pero es verdad que eso, quieras o no, ayuda también. Sí, la Comunidad de Madrid no tiene un equipo tan físico esta edición de esta
de este campeonato por selecciones autonómicas. No, por el lado catalán también la mayoría de pistas son pequeñas la mayoría de las pistas. Sí, todas son tamaño estándar que se está un poco poniendo en España. Nos hace ser muy técnicos, levantar mucho la cabeza, muchas manos. El problema es si después los europeos y mundiales se juegan en pista grande, 60×30. Ahí sufrimos más. Pero es más fácil, ¿no? Dicen siempre adaptarse de pequeña a grande que de grande a pequeña. Sí, es una de las cosas que yo siempre comenté en las finales y en las semifinales que hubo en CPRV contra Tres Cantos, que Tres Cantos era muy fácil vamos a una pista pequeña, nos vamos a una grande y de repente dices, tengo 3 metros más para hacer mi regate, puedo levantar la cabeza. En cambio, si tú estás acostumbrado a te la das y corres en largo, y llegas a una pista un poco más pequeña y... ¡Ay, qué buena, qué buena! El asedio catalán solamente evitado por... Bueno, Bruno Barquero tuvo un mano a mano frente a Albi hace 10 segundos, pero es que después la ha tenido la Comunidad de Madrid con Enol Murillo delante de Iker, tiró al palo tras regatearle con un tercio de portería vacía que se ha visto desde aquí muy bien. O sea que es que está el partido abierto. Sabemos que no va a acabar así el marcador, porque es que es imposible con este ritmo. De los jugadores madrileños que se está quejando. Y mucho. Sí. En la mano. Están saliendo exhaustos los jugadores. Esto no ocurrió contra Euskadi ayer por la mañana. O sea, el ritmo de juego es totalmente diferente. Vemos que se acerca. Creo que ahí la tienes, la repe, Pedro, del golpe. Es que creo que se chocan dos jugadores catalanes y le han pillado en medio ahí. Vamos a ver. Están esperando. El jugador 20, ahí cae. Sí, cae encima. Y cae encima. Nada, todo perfecto, todos bien. Creo que es Pau, creo que es Tony cayendo encima de Rodrigo Esteban. De todas formas se están acercando las asistencias médicas por si acaso. Mucho tiro por parte de Cataluña. Unos dentro, otros fuera. Todos los que van dentro, casi todos los para Albi. Tiros de muchos tipos, tiros lejanos, de rebote, regates también. Le han hecho uno de los goles de Tony, buenísimo. Fue a través de un gran regate. 17 tiros, 2 goles. Por el otro lado tenemos 16 tiros, 4 goles. Dijimos ese inicio espectacular cuando entramos en el último minuto de juego. Intentaba ese envoltorio. Ya empiezan a abusar demasiado los jugadores de ese tipo de regate. Se nota, Felipe, que tu carrera deportiva ha sido como portero. Ya empiezan a abusar mucho. Uy, eso sí que era una gran ocasión, Sí, tenía perfecto y hubiese sido un golpe de moral positiva para unos. Hoy dio justo en el interior de la cruceta. Qué bonito partido, madre mía. Lo tienes, Pedro. Muy bien, ahora veremos justo en 18 segundos. Qué partidazo estamos viendo. Quien no lo aprecie es que no aprecia lo que es el hockey en estado puro. Y la intensidad que te están dando unos sub-15. Fíjate estos chavales cuando lleguen dentro de 2-3 años a la élite. Lo que te contaba, que es que estos chavales podrán pintar la cara dentro de unos años a los veteranos en ligas senior. Cuando cumplan 16 años, estos chavales saldrán a jugar con los seniors. Vamos a tener la repetición antes de irnos al descanso. El slap. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! El sonido, sobre todo es el sonido ese. Si va dentro es inapelable.
Nada, ya Uf, empiezan el casi a no palo. verse, los packs ya detrás de portería. Bueno, pues 5 minutos de descanso. Nos vemos ahora. Is he anyway? He never really talks much. Never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse. This dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that This stock. is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with your notice taking over the globe. He's got a partner in crime, this shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. He's not your everyday on the block. He knows how to roll with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth that doesn't stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous, without even trying. How do they do this? Is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Fort Minor, M. Shinoda, styles of beyond. Ryu, Talk Beer, Shisha. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make us stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my plate shit. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take 6 and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Me like it. I don't know if you got a man or not, if you made plans or not, if God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot, but I know that God put you in front of me.
So how the hell could you front on me? It's 1,000 yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I do anything for a 2-4. Klondike. Victoria momentánea para la selección madrileña, que salió como una exhalación en esta primera parte. Por ahora estamos viendo un poco como si fuese un flashback de lo que hemos visto con la selección catalana metiendo unos primeros tiros muy importantes, Dejando hueco en defensa, como hemos visto. Y ahora salida en tropel. ¡Ay, buen gesto técnico! Alan, Bueno, brazos largos, bien tirado. Buen tiro que para con catcher. Albi. Aunque veamos en las estadísticas, recordemos en la federación, Jorge ha jugado toda la primera parte. Lleva esos ahora mismo 18. Bueno, ahora sumirán un tiro. 20 goles, 19 goles, digo, 19 tiros, 2 goles. Hay que atribuírselos a él. Son suyos esas paradas. Se ha hecho muy bien. Es lo que hemos dicho, a lo mejor era un poco la diferencia en ese momento, el cómo ha salido la selección madrileña con ese buen hacer en portería rival, Jorge manteniendo el nivel y sobre todo buscando esos errores, como hemos visto que estamos contemplando bastantes. Errores no forzados, pases que no van, o a lo mejor muchas veces esa necesidad de, digamos, protagonismo, de querer hacer el tiro, no dar el pase. Ya lo comentamos, lo vemos ahora mismo. Falta de Cataluña. Un enganchón, si no he visto mal, en valla de Alan. La música aquí en el pabellón, si la pueden apreciar nuestros espectadores, es de película de miedo. De Viene el tensión, tiburón, ¿verdad? Viene el viene el tiburón. Oportunidad de oro. Sí, Tres Cantos les está dando de vez en cuando sustos a Cataluña, lo que hace que Cataluña no se vaya tan arriba. Vemos ahí selección madrileña Mira cómo presiona Cataluña, de rojo. buscando casi el gol en inferioridad. Es curioso, este triángulo, que no es un triángulo, son dos abajo y uno arriba, buscando el... Si el capitán quiere que se aleje, quiere que el disco esté Bruno para Barquero, coger mira. esto. Vamos a ver, intenta el segundo, tiene el tercero, tira, bien. Es especialidad de la casa, de Bruno Barquero. Tiene tanta confianza en su mano a mano, en su también stick tan largo, tanta estatura, el 23 catalán, que es que roba muchos packs. Veremos a ver. Ahora posesión para el equipo catalán. Quiere soltarlo desde banquillos. Mandan a sus jugadores que ya se empiecen a colocar rápido, porque estamos a punto de consumir el primer minuto de este power play. Por ahora el único tiro ha sido del conjunto catalán, de su capitán, de Bruno. Sí, todavía no ha inquietado la portería de Iker. Muy lejos. Disco de la portería, casi 18 metros. Ayer Euskadi hizo lo mismo en un power, solo tiró una vez, después de que Madrid tirara varias, pero fue un golazo, fue el cuarto gol. ¡Ay, cuidado! Es un 2 para 1. Tiene opciones, la piden. Muy suave. Bien defendido el back check. Y creo que ahí se ha hecho daño. Rodrigo Esteban. Sí, no consiguió girar. Es que las vallas no amortiguan a lo mejor lo suficiente, si no frenas bien. No, y en la parte Ha sido de, Tony. sí que hemos visto en muchas ocasiones que en la parte de atrás de la portería, yo creo que no terminan de calcular el espacio que hay hasta la valla cuando entran. Porque estamos viendo muchas de esas, ¿verdad? Mm. Más que en otras pistas, es cierto. No sé, puede ser el color, a lo mejor. Es un color
más oscuro de lo normal. No sé, Suelen ser blancas. algún motivo tendrá, porque como muy bien has dicho, hemos visto tanto en masculino como en femenino. Resbala un poco. Veremos. Bueno, se acercan las asistencias. Sí, seguimos en inferioridad. Conjunto catalán, aunque no lo parezca, están en inferioridad, pero tirando más que los madrileños y con mejores opciones. Y ya son 4 en Cataluña. El público madrileño reclama algo. Yo creo que ha sido una patada al aire al pack que ha querido dar el chaval catalán. No he visto más que eso. Pero bueno, están ambas aficiones disfrutando de lo lindo. Aquí de buena mañana de sábado en La Coruña. Después tienen muy buen clima. Sí, después hay un posible baño, porque hay menos partidos ya hoy. Solo uno por equipo. Encima con el agüita fresquita, como ya digo, eso tiene que venir de lujo para recuperar las piernas. Sí, en Valladolid y en Madrid tenemos el agua de mar un poco más cálida, ¿verdad? No la tenemos tan fría. Así cambiamos un poco. Estamos hartos de tanta playa en el interior de España. 38 grados, la que sale de la ducha. También ha hecho 38 grados fuera de la ducha, Oh. en la meseta, estas semanas pasadas. Sí que decir que sí que también es una de las cosas que tendría que empezar la federación un poco a mirar cuándo pone las fechas de los partidos y dónde. Porque si te pone un torneo como este ahora mismo en Sevilla... Hay otros deportes que sí que lo hacen. Juegan en un circuito, van variando la localización según las temperaturas máximas, porque si no es imposible jugar a esto. También en Galicia te puedes tener 30 grados largos, pero la probabilidad es menor. Es menor. Estuvo muy bien que hace 2 semanas, que hacía mucho calor en la meseta y casi en toda la península, se jugó en Tres Cantos, que tenemos aire acondicionado, el campeonato infantil. Si no, no sé qué habría pasado en otra pista sin aire acondicionado. Alevín en Valladolid. Alevín en Valladolid, ahí que 40 grados dentro de la pista. Pues allí, mira, no me acordé. Y 200 en la zona de comentaristas. No me acordé de los chavales de Alevín. Uy, a ese Ay, pasecito. qué bueno tuvo ahí, qué bien lo tuvo. Y ahora zafarrancho de combate, 3 para 2. Se durmió un poco, pero sacó ese Saucer. Se pase elevado. De revés, buenísimo segundo palo, Solo faltaba haberla enganchado. Y ahora buscaba ahí la escuadra. Vuelve el correcalles, ahora sí que ocasión clara. Qué bueno, ¿no? Se fue fuera el tiro. Ese es el tiro que intentar meterlo. Ese tiro en la primera parte les había entrado. Sí. Estaban con el duende en ese momento. Cuando ahora hemos visto ahí un choque con el portero. Se levanta sin ningún problema. Sí, se comieron la portería, tanto atacantes como defensores. Vamos a verlo repetido. Eso es por ir al límite, que es lo bueno de este deporte. Cuando vas al límite se ve todas las bondades de este deporte de hockey en línea, que es súper rápido, súper directo, contacto, y es lo que nos gusta, a diferencia de otros deportes más lentos. Bien Cataluña tocando. Con posesión tendrían mucho ganado, porque las contras de Madrid pueden ser, todavía no, pero pueden ser definitivas dentro de unos minutos, si consigue todavía mantener a solo 2 goles encajados la portería de Albi. 4 minutos, llegamos al Ecuador de esta segunda parte. Y comenzarán seguramente los nervios. Sí, en el conjunto catalán el factor principal es la portería de Madrid. Si se mantiene con 2 goles todavía durante unos minutos más, puede ya crear más nervios en el conjunto de Lluís Torres. 13,5, cambio de líneas. Lluís cambia con bisturí, solo cambia a 2 jugadores. Ricky Pascual prefiere cambiar a toda la línea. Veremos. Bien ahí tocando Madrid, las 4 esquinas.
no tenían tanto espacio ayer contra Euskadi. Mira qué buena ocasión. Y ahora el contraataque 3-2 Cataluña. Necesitan el gol, qué buen regatito, pero qué bien el backcheck. Y otra vez alejando el peligro y mira, dando hasta un pase de gol. Iker no se atreve a salir con... Ahí está, con el muy stick. cerca, muy cerca. Pero recupera el conjunto catalán. Quiere sacar el disco de ahí lo antes posible. Bien presionando Madrid, ¿eh? Hace que el juego no esté siempre alrededor de su portería. Está haciendo muy bien el conjunto de Riqui Pascual, yendo a por la defensa catalana, allá donde comienzan a jugar, a sacar el pack controlado para evitar esto, que lleguen tanto. Y ahora gol. Gol de Bruno Barquero. Aquí empieza lo bueno, señoras y señores. 3-4, golazo del gran capitán. Sin duda. Lo que dijimos, muy buen ojo tienen los seleccionadores, porque ahora mismo han cogió galones, cogió responsabilidad y dijo, ahí hay una escuadra, la voy a colocar ahí y voy a poner más picante a este partido. Más si cabe, porque ahora ya Cataluña... 3-4, están en zona de peligro. Sí, sí. 12-39 para el final. Ahora Madrid se acuerda de esas ocasiones también falladas, que no tenían el duende que tenían en la primera parte, como bien decías. Mira, ahora 2 para 1. 2 para 1. Preparaba el tiro de primeras. Prefirió Tony. tirar. Muy alto se le fue. 12 minutitos. Madrid 2 para 1 ahora. Tenían oportunidad, buena parada. Bien. En 2 tiempos, como sacó la pierna ahí el portero. Era Iker, manteniendo en la lucha a su equipo. Está estupendo, Felipe. Partido de buena mañana. Alternancia ofensiva. Marcador ajustado. Chavales dándolo todo. El público pasándoselo en grande. El DJ animando la grada aunque no haría falta. Y música de ambiente de tiburón cuando hay algún tiempo parado. Está estupendo. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Ay, qué bien ahí, qué listo estuvo Iker. Primero con stick parando y luego cuando vio que la camiseta que se acercaba no era negra, sino que era roja, rojiblanca, dijo, voy a parar. Face-off ganado por Cataluña, pero sí, sigue Cataluña con un 2-3, sin peligro para Albi. Segunda línea madrileña en pista. Ay, cuidado, cuidado. Como lo intentó, estuvo muy cerca, tuvo una oportunidad. Son esos centímetros de Jan. Llega a tener 10 centímetros más de stick y se plantaba solo. Disco fuera. Sí, la línea de Cataluña es la segunda, pero han puesto en defensa a Bruno Barquero, capitán, para darle más estabilidad. Lo lleva repitiendo Luis Torres todo el campeonato. Sin embargo, Riqui Pascual cambia toda la línea. Son detalles que se nota. Después, a lo mejor Bruno Barquero le falta un poco de aire en los últimos minutos, pero bueno, para eso tiene un físico espectacular, para poder aguantar en pista más minutos que otros. Mario Bangol no logró sacar por valla izquierda y provocó un tiro de los catalanes y ahora salen los madrileños. Ahora 2-1. Cuidado con el tiro y buena parada de nuevo. Increíble de Iker. Se puede decir que es el mejor partido que está jugando la selección madrileña en lo que va de campeonato, ¿eh? Están jugando al toque, desmarcándose, o sea, siendo generosos. Yo me desmarco porque sé que tú me la vas a pasar. Me hubiese gustado ver a los dos equipos desde el minuto 0 a tope al 100%. Hubiese sido un partido que ahora mismo a lo mejor estaría con un resultado más abultado. De nuevo tiro de lejos. Pero el comienzo ha sido espectacular de partido. Ahora ha bajado un pelín, bueno, no sé si la intensidad de juego, sí las ocasiones,
También la intensidad que estábamos teniendo al principio del partido iba a ser muy difícil de mantener, sobre todo teniendo en cuenta las rotaciones que estábamos viendo. Zancadilla Cataluña. Pues no, parece que ha sido falta de la Comunidad de Madrid. No la llega a ver, la tiene Pedrules, veremos. Uy, el salto del portero. Sí, al no tener valla. Al no tener esa puerta. No le ha gustado a la grada madrileña esa falta. Yo no he visto. Ahora la veremos repetida. Sí, los árbitros son los que lo ven todo sin cámara lenta, con lo cual los que no sabemos de hockey tenemos que ver la cámara lenta. Ahí fallo de la Comunidad de Madrid, que no se entendieron. Pues momento importante, a falta de 9 minutos, una superioridad catalana. Si Ay, no meten gol ahora. Que bien la sacó ahí el capitán. Moviendo encerrado el conjunto madrileño. Hay un guante delante de Albi. Guante rojo, madrileño debe ser, alejado por un jugador catalán. Querían ahí. Tiene otra opción. Bien parado por Jorge. De nuevo otra acción. Ya pitando con el control del disco. 8:40. 2 minutos de power. A ver la repetición. ¿Tú qué viste, Felipe? En el momento en el que va el disco está fuera, no le permite avanzar, no le tiene en posesión el jugador. En el momento seguramente el árbitro diría interferencia. En el momento seguramente es lo que están compartiendo ahora los dos árbitros, porque sí, te da la sensación de la interferencia. También venimos de el listón que tenían en la interferencia con la jugada que vimos anterior en el impacto de los dos. El criterio al menos lo están manteniendo, que eso es lo importante. Sí, siempre. Para que los jugadores sepan a qué atenerse. Uy, se quedó dormido. Sí, en este caso ahí Bruno. Sí, intentó hacer un regate sin moverse. Casi le sale, ¿eh? Preparado para el tiro de primeras. Buena parada Albi del portero. Blocker, sí. Alejando el pack, pero no el peligro. La Comunidad Autónoma de Madrid, 8 minutitos. Cataluña puntito, a un paso de igualar la contienda. 1 minuto 20 del power. Despeje hacia su propia zona defensiva. Hay un tiro de pase, primeras. Y en 2 tiempos. pase cruzado. Jorge Albi. Peligroso, el slap cogió un poquito de demasiado suelo, ¿verdad? Perdió potencia. Y salió un pelín centrado. Sí, pero esas mordidas al final son las difíciles, porque si llega a ir un poquito más arriba, luego la caída del disco entra por la escuadra. Hace el efecto ese de balón que conocemos en fútbol. La folla seca que llaman, ¿no? La hoja seca que cae rápido al final. Hay oportunidad, vamos a ver. Se va a Comunidad de Madrid. 1-0, tira de lejos. Bien, Iker. Y en 2 tiempos. Ahí se la jugó, sabía que tenían que jugar ese mal pase por el medio. Y de nuevo Iker. Nunca se pasa el disco por el medio. Ha hecho bien, Comunidad madrileña, en dar algún susto a la catalana y probar suerte. Y de nuevo Jorge. Sí, sobre todo es el... No os vayáis tanto al ataque, que como os despistéis. Estamos aquí para probar de nuevo. 7-10 para el final de esta primera parte. Lo que esperábamos de la emoción de este campeonato semifinales. Selecciones autonómicas. Muy interesante el partido, y después nos queda un Euskadi, Castilla y León, que se plantea también frenético. Justo después de este partido tenéis la mañana ya planificada de hockey. Después tenemos otro partido del 5º al 6º puesto. Sí. No, del 5º al 7º puesto masculino. Bien ahí. Y luego empezará el plato fuerte femenino, las semifinales. Eso es, después de comer vienen las chicas con las semis.
que también en chicas, si miras, es la reedición de las semifinales del anterior campeonato de selecciones autonómicas, pero con los equipos cambiados. Sí, al final comunidades autónomas fuertes son unas cuantas, todos las conocemos y se Decías ven el número de licencias y también el número de equipos que tienen en ligas élite también se nota. mucho. Tiro muy elevado. Lo sabemos todos los que tenemos hijos. Jugadores que doblan categorías, unos jugadores hacen solo una categoría y otros que juegan en clubes que tienen muchos equipos, juegan en el A en una categoría, en el B en otra categoría, y eso son horas de pista que tienen esos jugadores de grandes clubes o de clubes que tienen muchos equipos y ligas que continuamente están jugando unos contra otros, y si son ya de mucha calidad, pues se nota que al final los chavales de esas ligas tienen más nivel que las de otras. Y ahora vemos, o bien nos informaban desde realización, la técnica catalana, 2 arriba presionando para recuperar bien el disco y los rebotes. ¡Y viene el gol! Bueno, de rebote, nunca mejor dicho, de rebote. Fue un pase puerta atrás, le debió dar a Albi En la espalda, el gol que siempre digo y nunca se hace, el pase a la espalda del portero. Fallo ahí de Jorge, el primero y único que ha tenido en el partido. Fue Se en el adelanta, creo. creo que fue en el stick o en la espalda. Se adelanta el movimiento y le dan el stick porque se adelanta. Y entra Rasita. Y tiempo muerto solicitado por el entrenador, tiempo muerto para nosotros. Pues empieza un nuevo partido de 5 minutos. 4-4 en el marcador. Y ahora vuelve otra vez de nuevo la intensidad. Sí que pudimos ver a lo mejor cómo la presión, el ataque de la selección catalana llevó un poco un pasito para atrás a la madrileña, ¿eh? Esa presión constante. Yo he visto más acierto de Cataluña en la segunda parte. No he visto más intensidad ofensiva catalana. Simplemente que ha entrado el pack. ¡Oh, qué detalle técnico! Y luego el tiro. Sí, sí. Guillem Cortés. Vaya manitas de seda que tiene. Qué caño ha hecho en media loseta. Eso no era ni una loseta. Era media. Aprovechando que el jugador estaba cerrando los pies, caño, y encima la cosa es que después de eso no tienes tiempo a reacción. Viene el contragolpe de la Comunidad de Madrid. Esperemos que estéis disfrutando de las repeticiones que nos marca aquí nuestro colega Pedro, Siempre atento. porque son fantásticas. Portería movida, cuidado. Bien, recuperan.
Está siendo esto ya como una prórroga 4 contra 4, ¿eh? Está ya el partido loco. Estos chavales solo quieren meter gol, no se están acordando de que hay que defender. Para eso están los entrenadores y delegados gritando, y esto pues se lo va a llevar cualquiera. Ahora mismo está la balanza completamente equilibrada. Se cayó uno de los árbitros, espero que esté bien. Y ahora cambio de bisturí de Lluís Torres, solo 2 jugadores por otros 2. Sí que estaba cambiando, sí que yo creo que en el tiempo muerto lo ha aprovechado para también dar un descanso a sus jugadores, a sus primeras espadas. Creo que van a empezar a cambiar por parejas. Sobre todo para eso, para dar intensidad y tener nivel. Son 3 minutos los que quedan por delante. Tienen un jugador siempre delante de Jorge Albi, ¿verdad? Colgado a los catalanes arriba. Sí, ponen, como hemos estado comentando, la jugada, que también la vieron nuestros compañeros en Rubí. Un jugador delante molestando, luego tienes uno en medio que es el que te da esas opciones. Y luego 2 jugadores detrás, cañoneros para tirar. Veremos a ver. Sí, eso es cuando quieres utilizar tu velocidad. Ensanchas, amplías la pista si pones a un jugador tuyo delantero muy arriba. Dejas mucho hueco para que tus jugadores de detrás aprovechen la velocidad. Recordemos, en caso de llegar a prórroga tendremos 10 minutos, ya que son semifinales. Cambia el formato de la prórroga en semifinales. 3 para 3 a gol de oro. Cuidado. Ahí pecó un 3 poco. para 1, ¿eh? Pecó un poco de individualidad. Pero también en el momento en el que lo ves, el cerebro no piensa. Ya tienes metida en la cabeza la jugada, cómo vas a dar el pase, todo. Y ahora 2 para 1. Cataluña en problemas. Ya han tenido 2 ocasiones de peligro cuando pitan falta. De Cataluña. De Cataluña. Carga. Carga. En valla, sí. Se duele el jugador madrileño. Tuvo un tiro a bocajarro, ¿verdad? Segundo palo le dio al aire el jugador madrileño. Sí, carga. Pues se duele mucho el jugador madrileño. Ahora mismo las asistencias médicas al lado, viendo, analizando si necesita la entrada de la camilla. Veremos a ver. A 2:30 del final. Sí, al momento del impacto seguramente habrá doblado los hombros y ahí es cuando te quedas sin aire. Sí, esperemos que no sea más. Mira, ya se levanta el chaval. Vamos a aplaudirle desde aquí. Vamos. Porque ayer se nos quedó la sangre fría, con Nayara en el partido Cataluña de chicas contra la Comunidad de Madrid. Porque salió en camilla de la pista. Después ya nos dijeron que era en la zona lumbar. Sí, y luego que incluso la vimos no, recuperó. sin cambiarse, pero sí que la vimos en el siguiente partido. Sí, Y tiempo muerto solicitado por la selección madrileña.
2:27 y 2 minutos de power play para Madrid. No hay que dar más explicaciones, ¿no, Felipe? Lo tienen muy bien, pero cuidado con ese jugador arriba. Lleva una C de capitán y el 23 a la espalda, Bruno. Sí, es peligrosísimo en inferioridades porque tiene los brazos largos, patina como un ángel, rápido, mano a mano después contra porteros, no perdona. Consigue mantenerlo, tiro rodando, golpea en un jugador catalán, recupera el disco y lo que decíamos, el gran capitán Bruno se planta delante de portería, intentó ya al final el tercer regate, luchó contra todos. Hicieron bien en bajar, 3 jugadores contra Bruno, porque de 2 se fue. De nuevo el tiro, parada, el disco está muerto, despejan, evitando problemas. Público lo está pasando en grande, Están los catalanes ahora mismo callados, los madrileños gritándolo todo, pero cuando ha ido Bruno hacia portería era al Solo revés. se escuchaba el... Era al revés, o sea, están con ataque de nervios en ambas gradas. Han venido desde muy lejos, más los catalanes, aquí a La Coruña, y no les ha faltado el tener aquí un poco de nervios. Está cumpliendo las expectativas esta semifinal. 2 para 1, 2 para 2, se cae un jugador madrileño, tiene opciones de... Bueno, qué refracción estupenda, segundo palo, qué bien Toni apuntando arriba en la escuadra, pase de Bruno, 46 segundos, le quedan 15 segundos de superioridad a Madrid, que probablemente ya no la aproveche porque la posesión es catalana y esto se va a la prórroga si en medio minuto no la arregla nadie o lo destroza. Ya está preparado para saltar, salta a 27 segundos, están esperando, ya son 4. Quieren meter presión, la está pidiendo el jugador recién integrado en la pista, tiro de lejos, parada, ahí el timing con su capitán, con Bruno, no estuvo acertado, creo que lo están comentando. 15 segundos. Sí, hay que decir, Felipe, que esta prórroga de 10 minutos formato semifinales está diseñada desde esta temporada para que no haya penaltis, porque 10 minutos 3 contra 3 va a ser un correcalles asombroso. Y ya la instauraron en la NHL, el 3 para 3, para que en prórroga se acabase rápido y no hubiese... Último ataque catalán. Tiro de lejos. ¿Dónde está el disco? No lo encuentra nadie. Están dando. Bien parada. Había un jugador ahí madrileño que lo dio todo. Pues pequeño descansito antes de la prórroga. Recordamos 10 minutos, 3 para 3. 3 minutos y nos vemos. Hasta ahora. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I need you right now. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right?
Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my babe shit. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take 6 and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Me like it. I don't know if you got a man or not, if you made plans or not, if God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot, but I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's 1,000 yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night, so we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a blind dyke, and she'll do anything for the limelight, and we'll do anything. Y comienza la prórroga, 3 para 3, 10 minutos. De infarto. Bueno, ha sido perfectamente este partido. También se podría haber firmado, le quitas el semi, pones el título final, porque el nivel que nos están dando a ambos equipos es espectacular. Sí, pero y todavía nos queda la otra. Claro, es que en la otra no se andan con chiquitas tampoco, ¿eh? Euskadi tiene un portero, Pablo, que es impresionante, un defensa, Aitor Marquiegui, un delantero, Eki, que son espectaculares, y Castilla y León pues es el rodillo de la escuela de Valladolid, con algunos retoques de Aranda, que es que son equipos complicadísimos de batir, con lo cual está preciosa este campeonato de selecciones autonómicas. Hay Es un 2 para 2. jugador madrileño en el suelo y el público Tira, reclama. bien parada, buena parada, de nuevo gol. Pues nada, Reclamando esa falta todavía. La selección catalana lo celebra. Y es que fue el gran capitán. ¿Quién si no? Siguen protestando los jugadores madrileños. No entienden la falta. Vamos a ver. Creo que tenemos esa repetición. Repetición del gol. Si ahí estaba completamente solo. Buscó el segundo palo. Faltó. Vemos ahí. Se cubrió muy bien. Hizo el trabajo del portero, como siempre decimos, el primer palo. pero muy bien el no jugador pudo. catalán. A ver en lo que termina. Nos la encuentra nuestro realizador. A ver si tenemos la polémica, se podría decir, la polémica del partido. Bueno, es lo que tiene. Ya no hay vuelta atrás, eso hay que decirlo para todos nuestros espectadores. Lo hecho, como dicen, lo hecho está. Ha sucedido, Cataluña pasa a la final. Los partidos tan ajustados es lo que tienen, que al final son detalles, y ahí el detalle, a lo mejor una falta que no sabemos si ha sido o no ha sido. Los árbitros tienen el mejor criterio, la mejor perspectiva, toda la experiencia. Si no la han visto merecedora de expulsión, pues no, Sí, encima, no habrá sido. Siendo 3 para 3, tienen mayor atención los jugadores por parte de los árbitros, se tienen que dividir menos el trabajo. Y sobre todo, pero que no estén decepcionados los jugadores madrileños, porque han hecho una semifinal de 10. Y como siempre decimos, por desgracia, siempre tiene que haber un perdedor y un ganador. No se podía dar el pase a la final de los dos, pero han jugado a un nivel impresionante. Vamos a ver. Sí, Se va hacia la esquina. Creo que cae antes el jugador madrileño. probablemente nos tapa la valla, no sabemos. Nos qué ha tapa pasado. justo la valla, no.
no hemos visto así, pero la sensación que me da es que cae previamente el jugador madrileño. Sí, no sabemos si ha habido algún stick tocando patín. Y ahí el mayor gesto de deportividad que tenemos Qué dentro bonito. de este deporte. Ambos clubs primero saludándose entre ellos, luego a rivales y ahora celebración. Saludo a los árbitros. Público madrileño con disparidad de opiniones con respecto al catalán. Lo que tiene el deporte, que es que una vez se gana, otra se pierde. No hay ninguna duda que ha sido un partidazo. Los 40 chavales que están ahí en pista, o los 35, han dado todo, la mejor de sus versiones en un sábado por la mañana y nos han hecho disfrutar. Ha habido, es que desde el primer minuto, una intensidad con goles, oportunidades, algún error que otro, pero han sido casi siempre superados esos errores por los aciertos. Y encima muchísimas ocasiones podemos ver por el lado de Jorge. Han sido 37 tiros recibidos. Sí. En el lado de los porteros de la selección catalana tenemos 29. Impresionante el partido del portero madrileño, que ha mantenido el listón muy alto. Sí, sí, durante todo el tiempo. Pues Y con esto nosotros nos despedimos, nos encontramos ahí con la felicidad de los finalistas. Nos vemos ahora con la siguiente semifinal. Muchas gracias por vernos. Hasta luego. hasta ahora. The time's right. Baby, you're making it. Faster. That don't kill me. Can only make me stronger.